Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rodrigo Peñuilillo y quiero hacer un video, vamos a hacer un video de una aplicación tipo agenda para con servlet y base de datos. Bueno, acá tenemos más o menos cómo funciona un el sistema. El primer paso es que el cliente envía una petición HTTP al servicio HTTP. Aquí le envía a un web container, a un contenedor web. En este caso vamos a ocupar NetBeans. El segundo paso es que el servicio HTTP transmite los datos desde la petición al container. El tercero es que el contenedor web crea un objeto que encapsula los datos del request. Acá tenemos la creación del request. En el cuarto paso, el web container ejecuta el método del servicio del web solicitado. En este caso, el servicio sería este servicio. Los objetos de esta petición y de la respuesta se pasan como argumento a este método. La ejecución del método ocurre en hilos separados. O sea, si yo tengo varios servicios, van a ir ejecutando de uno en uno. Y finalmente el texto de la respuesta generada en el servlet, acá que tenemos los servlets, se van directamente al HTTP, al servidor web, o sea, perdón, a la página web que se transmite al cliente. Bueno, como le comentaba, este es una reseña de cómo el modelo de comunicación del servlet. ¿Ya? Bueno, para crear un servlet también debemos saber que se implementa la interfaz, que es un javax.servlet.servlet. Y tiene dos clases, el generic servlet y el http servlet, que esas son las dos clases que en este caso vamos a ocupar http servlet. Y como bien sabemos, vamos a ocupar acá en este caso NetBeans. Bueno, yo acá tengo ya diseñado ya el sistema. Primero que nada vamos a hacer la conexión a la base de datos. En este caso yo ocupé el modelo Champ, que acá tenemos que levantar los servicios para que nos pueda conectar bien a la base de datos. En este caso vamos a ocupar el Champ versión 3.2.1. Tenemos MySQL y Apache. Bueno, Tomcat se levanta automáticamente. Por lo que vamos a tener que hacer una conexión. Acá tenemos una clase conexión donde tenemos todos nuestros métodos o instancias que vamos a necesitar. En este caso el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, una cadena de conexión, una cadena SQL y una respuesta, un Excel, un result set, y la conexión misma, una instancia de la conexión, y obviamente el usuario y la password. Cada uno de estos con sus respectivos métodos. Acá abajo los tenemos. Tenemos todos nuestros métodos. Y obviamente tenemos un método que se encarga de cerrar la conexión. Le colocamos acá. Bueno, tenemos dos métodos, uno para cerrar la conexión y otro para conectarla.
En este caso, primero validamos la instancia de las que habíamos hablado anteriormente, el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla y si se están o no están directamente en la conexión. Bueno, el primer paso para esto, primero es, es poder tener el controlador. El controlador de la base de datos, en este caso vamos a ocupar MySQL. Entonces lo podemos configurar acá. Acá tenemos nuestro controlador que lo importamos desde una librería. Esta es la librería para poder conectar la base de datos. ¿Ya? Esa es la primera. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, ahí en librería, agregar librería. Y aquí buscamos, en este caso nosotros nos tocó MySQL. Entonces ahí tenemos y lo agregamos. Agregar librería y tenemos ya la librería para poder conectarnos a la base de datos. Sin esa librería no podemos conectarnos. Entonces podemos realizar la conexión. Acá tenemos los valores de la instancia y en este caso vamos a ocupar la clase forName, que es un método estático de la clase class que hace una nueva instancia. Es para darle una nomenclatura. Eso es en este caso tenemos una cadena de conexión que hace la instancia para cargar el driver. Para luego cargamos de nuevo, cargamos la conexión y aquí ejecutamos varias instancias de conexión y el nombre de la base de datos para que se vaya cargando la conexión. Y obviamente ocupamos una excepción en el caso de que no tengamos respuesta de nuestra conexión con una exception. ¿Ya? ¿Qué más le podemos? Voy a cargar el result set. Bueno, acá tenemos un result set que es para que vaya capturando todos los datos de lo que vaya, todas las tuplas las vaya generando de a uno. Y acá yo puse un método main que es para probar dicha conexión. En este caso podemos insertar unos datos para ver si nuestra conexión realmente está funcionando. Bueno, en este caso ya la ocupé y conecta. A ver, vamos a hacer la prueba. Entonces acá vamos a ocupar el 10, que es nuestro ID, y corremos el archivo. En este caso hay que esperar un poco, que acá nos va a dar el resultado. Y efectivamente resultó bien la conexión. Y si vamos a la base de datos, se encontrará el dato ya descrito. Entonces volvemos a comentarlo para que podamos seguir ocupando. Esto es solamente para a modo de ejemplo de conexión nomás. Ya, tenemos entonces lista nuestra clase de conexión. Entonces para ello necesitamos, aparte de eso, necesitamos otra clase con nuestros datos. Otra clase de conexión donde van a ir los métodos de agregar, eliminar y todo lo que queramos hacer.
Pero antes de eso les voy a mostrar el controlador, que es en este caso una clase de Java que tenemos todos nuestros datos de la base de datos con su método get y set. En este caso tenemos 5 datos en nuestra base de datos, ID, nombre, apellido con sus métodos. Esto es para que pueda instanciar, o sea, pueda capturar los datos desde nuestra clase conexión. ¿Ya? Bueno, después, ahora les voy a mostrar la clase agregar. En este caso importamos varias librerías. En este caso también necesitamos a nuestra tabla, en este caso, el usuario, que es nuestro controlador. Entonces importamos desde ya esa circunstancia. Tenemos acá, importamos la librería Java con su conexión y todos sus valores. Entonces acá tenemos la variable de instancia conexión, que conecta directamente con otros métodos. Aquí vamos a configurar la conexión. Hacemos un método público para que obviamente se pueda ver. Sí, eso no lo había dicho. En el caso acá, por ejemplo, tenemos un método privado para que solamente pueda ocupar estas conexiones. O sea, perdón, esta nomenclatura, esta instancia, estas son públicas. Ya, y en vista que tenemos ya nuestra conexión, tenemos que, bueno, ahora vamos ya a los métodos más de nuestro sistema CRUD. Por ejemplo, bueno, acá configuramos nuestra conexión, hacemos nuestras consultas, que si está el nombre de la base de datos, la tabla, el nombre de la base de datos de usuario, la tabla se llama persona, y nuestra cadena de conexión, que junto con la librería que ya habíamos agregado acá, que es el conector de MySQL. Obviamente tenemos nuestro nombre de usuario para la conexión, que es root y sin contraseña. Acá vamos a generar un método, creamos un método que para agregar nuestro usuario. En este caso configuramos la conexión y hacemos una instancia de la cadena de SQL. Esto es para poder, en este caso, insertar. Hacemos una consulta SQL, una query, para agregar nuestro usuario, obviamente. Entonces le damos los valores de nuestra tabla junto con para agregar los contactos. Veamos si la conexión está ok o no, y conectar. Al igual que el método eliminar. Bueno, acá están todos los métodos. En esta clase están nuestros métodos públicos. Son métodos públicos. Tenemos agregar, eliminar, buscar un usuario, en este caso buscarlo o consultarlo, y editarlo o modificar un usuario. Estos son nuestros métodos. Y tenemos otro método que retorna al usuario, que es un array list, que nos genera como una consulta desde la base de datos. ¿Ya? Que esto después lo vamos a ver ya en los métodos directamente en el server. Entonces ya tenemos nuestra conexión, ya tenemos nuestros métodos.
Entonces ahora nos vamos a los servers. En este caso vamos en el server a ingresar. Ingresamos. Bueno, esta es la temática del servlet, la vista del servlet, donde, bueno, acá instanciamos nuestro usuario, en este caso netamente con agregar, donde tenemos nuestros métodos. Tenemos nuestros métodos, agregamos el usuario y junto con las tablas. Instanciamos y colocamos todos nuestros campos de la tabla. Y invocamos a nuestro agregar usuario. En este caso es un método que si lo vemos y acá retorna o hace la petición a agregar usuario en el server. Y con nuestro HTML de servlet, que tiene bastante tipo de nomenclatura como un HTML común y corriente, colocamos acá si se van a grabar, en este caso se grabaron los datos correctamente, hacemos un llamado directamente desde el agregar usuario y se graban los datos y colocamos nuestros datos que se grabaron en el caso de que sea así. Todo esto dentro de un try. Y acá tenemos la excepción, que es el catch. Dentro del catch, que si no se grabaron, igual nos tira los datos que no se grabaron. Y tenemos un botón volver para que retorne a este caso al inicio, que sería en este caso un HTML, un index donde nosotros tenemos nuestro formulario con nombre name, con método post, que el método post solamente nos entrega los datos que nosotros queremos. ¿Qué acción? ¿A dónde va a invocar? En este caso el servlet user, que es este. Y bueno, en este caso estas son validaciones de JavaScript, así que después eso lo vamos a ver. Aquí tenemos el formulario con una tablita para que no se vea tan feo. Tenemos el identificador de largo 4. Aquí onCreatePress también es parte de una validación para que solo nos valide los números. En este caso acá tenemos otra validación que valida solamente las letras. En este caso contraseña no tenemos nada porque puede ser alfanumérico. Bueno, en este caso la contraseña es de tipo password, que no nos va a mostrar qué es lo que vamos a escribir. De largo 10. Y la foto, que bueno, en este caso no logramos hacer la carga de la foto. Y acá tenemos los respectivos botones. Tenemos un submit, que hace la petición del agregar. Entonces esto con el submit nos invoca al servlet. Y otros botones que son respectivos para hacer unos llamados a la otra HTML, en este caso, por ejemplo, eliminar, modificar, y tenemos también un retorno de un listado completo de nuestro usuario. Tenemos también en buscar y limpiar. En caso de que nos equivoquemos, invocamos el botón limpiar y nos limpia todos los campos del formulario. También tenemos unos botones que iban a ser para que podían recorrer los datos de nuestros usuarios, pero tampoco se pudo lograr realizar. Ya, viéndolo más ¿cómo se dice? Vamos a hacer correr este formulario.
Entonces ahí está corriendo y tenemos acá. Entonces tenemos una agenda de usuario, donde por ejemplo la primera validación es que si queremos agregarlo directamente, nos va a decir introduzca identificador. En este caso, si queremos apretar las letras, no nos va a dejar ni letras ni números, o sea, ni letras ni otro tipo de caracteres, solamente números. En este caso, no sé, pues vamos a ingresar el número 15 o el 14 con nombre. Ya, por ejemplo, ya queremos que solamente nos ingrese el identificador. La ponemos a agregar y la validación dice que introduzca nuestro nombre. Entonces acá, no sé, pues, le vamos a colocar Esteban y ya. Y también nos va a validar el apellido. Entonces nos va a decir ingrese el apellido. Todo esto lo podemos ver en las validaciones de nuestras validaciones con JavaScript. Por ejemplo, aquí nos valida el número y nos valida la letra. Este es un método que nos valida todos nuestros datos. Aquí verifica las letras, lo que le comentaba, que si yo quiero apretar una A, una letra, no nos va, o sea, no va a funcionar en este caso al presionarla. Los valida números de la misma forma, y aquí si queremos que al apretar el botón agregar vacío, aquí nos va a decir este es un método que no esté en vacío. Y aquí tenemos la validación completa del formulario entero. Esta es la validación que tenemos acá, que nos valida el formulario, que si el formulario está, que introduzca el identificador, el nombre, el apellido, todos los campos de la vista. Entonces, ya tenemos eso, apellido Peña, no sé, Castro, ya, Castro. La contraseña la vamos a poner 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos el campo fotos que no lo pudimos realizar. Vamos a poner aquí, como este no tiene ninguno. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. La foto no vamos a poner cualquier cosa, o la 4. Y agregamos datos usuarios correctos. Entonces aceptamos y nos invoca el server. Entonces acá el server nos dice de grabarlo los datos correctamente. El ID 14, Esteban Castro y 1, 2, 3, 4 LO. Esta es la contraseña y tenemos las fotos. ¿Ya? Así funciona el servlet. Y nos llama al server user. El server user es el que tenemos acá. Server usuario. Entonces aquí nos hace el llamado, la petición del campo. Entonces acá nosotros lo instanciamos, la ID, el nombre, y lo requerimos acá. ¿Ya? Entonces aquí volvemos. También se puede hacer una forma de que esto no se muestre y que vuelva directamente a la página de inicio, pero por ahora lo hicimos así. Entonces volvemos y tenemos nuevamente el inicio de nuestra agenda. ¿Ya? Para los otros casos, de la misma forma. Por ejemplo, queremos mostrar, vamos a eliminar. Primero que nada vamos a hacer el listado. Tenemos el listado y nos llama al server listado, que se los voy a mostrar. Listado, acá tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Primero instanciamos nuestra clase agregar, que está en el modelo,
instanciamos el agregar. Para ¿qué es lo que tiene agregar? Tiene todos nuestros métodos, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a ocupar eh, vamos a ocupar de este método el retorno a usuario. ¿Qué nos va a hacer esto? Nos va a retornar toda la lista de nuestra tabla con todos nuestros datos. En este caso, esta vez es una array list que ocupamos, que hace que todo esto se muestre en el server. Entonces acá con código HTML, bueno, lo colocamos un título y tenemos acá una tablita. Tenemos una tabla donde van a estar todos nuestros datos. Entonces iteramos. Esta es una clase ya. Iterator entonces es un método que vuelve de la Java útil. Entonces, ¿qué es lo que hace el iterator? Obtiene el objeto de la colección. En este caso recorre los elementos de una colección. En este caso va a recorrer los elementos de nuestra tabla. Y por eso nosotros vamos a ocupar el hasNext, que es nuestro próximo elemento. O sea, evita la excepción. Entonces, por lo tanto, nos va iterando en cada elemento de nuestra tabla. Por eso retorna el método retorna usuario, hace esta secuencia. Entonces acá llamamos a nuestra clase usuario para que retorne nuestros datos y los muestre después acá. Entonces aquí le hacemos un llamado con el método get, que nos llame todos nuestros datos. ¿Ya? Y acá, bueno, tenemos unos botones que en este caso para volver a un estado anterior. Ya también tenemos el finally, que destruye entonces nuestra o limpia, en este caso después de un try, limpia la conexión o los datos que ya se removieron. En todo caso, el finally se ejecuta si sí o no, si hubo o no una excepción. En este caso, para retornar no hubo una excepción. Entonces mostramos acá el listado. Entonces acá el listado, todo esto, el listado que nos trae los datos que ya tenemos en nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces volvemos al inicio, tenemos el listado y ya, por ejemplo, vamos a ocupar ahora el eliminar. Tenemos el listado, no sé, eliminemos el 14, el que acabamos de ingresar. Entonces vamos a inicio y nos vamos a eliminar. En este caso va a eliminar solamente por identificador. Entonces acá ingresamos, si por ejemplo queremos eliminar así con campo vacío, nos va a decir introduzca. También tiene una validación de campos vacíos. Entonces le ingresamos el número 14 y lo eliminamos. Dato correcto nos dice, y el usuario se eliminó correctamente. Aquí en el server elimina. Se eliminó el dato y ahí se van eliminando todo. Entonces volvemos y lo vamos al listado para revisarlo y no tenemos acá el número 14. ¿Ya? Bueno, ¿qué más le podemos agregar? Eliminar.
si queremos modificar un dato. También tenemos la validación correspondiente. No sé, a ver, modifiquemos uno que esté raro. No sé, a ver. Ya, el 2. Vamos a modificar el número 2. Entonces, acá en este caso hay que colocarle toda la información. Esto es lo que no podemos realizar, que era que nos mostrara acá los datos con esta flechita, que nos pudiera ir recorriendo todos los datos que están en la base de datos. Entonces le vamos a cambiar el nombre a Jorge, no sé, Catalina Contreras. Contraseña 1579JU. Una foto 6, no sé. Entonces modificamos el dato. Datos correctos. Y se modificaron el usuario. Entonces tenemos el 2, Catalina Contreras 1247JU, foto. ¿Ya? Volvemos entonces a la pantalla modificar y realizamos el listado. Entonces aquí tenemos el 2, Catalina Contreras 14JU, foto 6. Entonces por lo tanto estamos haciendo la modificación. Entonces modifica, elimina y agrega, ¿cierto? Tenemos el listado. No sé si queremos. ¿Ves? Acá yo aprieto las letras y no funciona. Aprieto los números, sí. Tenemos, no sé, tantos datos, qué sé yo, y queremos limpiarlo. Y nos limpia el formulario. ¿Ya? Entonces nos vamos al inicio. Tenemos entonces agregar, eliminar, modificar, listado, y tenemos el botón buscar, donde podemos buscar un usuario. También tenemos la que nos diga que está vacío. Entonces acá en este caso buscamos el número que agregamos recién, de la Catalina. Buscamos el indicador correcto y nos trae acá con un servlet, nos realiza la búsqueda. ¿Cómo podemos ver eso? Vamos al servlet buscar y acá tenemos ya vamos a nuestra clase agregar. Primero importamos la clase, importamos agregar desde el modelo .agregar, y tenemos acá nuestro código HTML, una tabla para que no se vea tan feo, y tenemos nuestro llamado al usuario, a nuestro controlador usuario, donde están todos los campos de la tabla, y invocamos al método buscar usuario, que si lo ponemos acá tenemos nuestro botón con una sentencia SQL y nos alimenta de la información de la tabla, obviamente del llamado del ID en este caso. También lo podemos hacer con el nombre, con más datos. En este caso lo hicimos solamente con nuestro ID. Entonces nace el llamado del ID y nos trae los datos. Nos trae los datos completos de la tabla. ¿Ya? En el caso de que no se han encontrado, nos va a traer otra tablita, o sea, en este caso otro código que nos dice otro HTML que el usuario no se encontró. ¿Ya? ¿Qué más les podemos hablar? Eso es más o menos todo. Buscar, eliminar. Bueno, el método, el servlet de eliminar es muy parecido al agregar en el servlet, porque instanciamos nuestra clase agregar, nuestra clase usuario,
llamamos nuestros campos, instanciamos nuestro método de eliminar usuario y los códigos HTML con un JavaScript que nos dice que el usuario fue eliminado correctamente. En el caso que no lo encuentre, el usuario no se eliminó. Eliminar el listado, ya lo vimos. El modificar, el modificar no lo teníamos. Entonces lo mismo, instanciamos el método agregar, o sea la clase agregar, la clase usuario, llamamos con un auxiliar para todos los campos. Entonces acá tenemos el auxiliar modificar de la clase agregar, llamamos al modificar usuario y que esté en el usuario auxiliar, en el auxiliar usuario. Entonces aquí nos modifica todos nuestros datos, desde el ID hasta... No, en este caso el ID no es modificable, solamente los campos, los otros campos. En el caso de que no se haya modificado, nos dice no se modificó el usuario, con un catch, con una excepción. Bueno, y eso sería nuestro video de hoy. Espero que sigamos ahondando más en este proyecto para seguir agregándole más cosas y obviamente poder hacer funcionar estos botones y agregarle las fotos. ¿Ya? Nos vemos en otra ocasión.